Para la adquisición del derecho real de anticresis, debe aplicarse la teoría que se conoce como teoría del título suficiente más el modo suficiente, que ha sido consagrada en el artículo 1892, que integra la parte general. Es así toda vez que, por tratarse de un derecho real de garantías, está regido por la convencionalidad, es decir, que se constituye por contrato, por acuerdo entre partes, por convención, lo cual necesariamente requiere el otorgamiento del título. Y luego, por tratarse de un derecho real que se ejerce por la posesión, puesto que el acreedor anticresista para percibir los frutos debe tener el contacto físico con el objeto, es decir, ser poseedor, se requiere entonces el cumplimiento del segundo elemento, es decir, la entrega física del objeto, esto es, la tradición. Pero tanto el título suficiente como el modo suficiente deben cumplir tres requisitos. Para su análisis voy a compartir una pantalla con la enumeración de los requisitos y la transcripción de las normas que los imponen. Comparto entonces la pantalla en la cual, como se dijo, para adquirir el derecho real de anticresis se requiere la concurrencia de título suficiente más modo suficiente. El título, es decir, el acto jurídico, debe cumplir con tres requisitos. En primer lugar, el requisito de forma y luego los dos requisitos de fondo. En cuanto a la forma, debe tenerse en cuenta que el derecho de anticresis recae sobre objetos registrables, es decir, sobre inmuebles y sobre muebles registrables. Entonces, cuando el objeto es inmueble, se requiere la escritura pública para el otorgamiento del título. Esto es así puesto que el artículo 1017 indica que los contratos que tengan por objeto constituir derechos reales sobre inmuebles deben otorgarse por escritura pública. De ahí entonces que cuando ese sea el objeto, debe acudirse a otorgar frente al notario el título constitutivo. Pero cuando el objeto es mueble registrable, es decir, automotor, buques, aeronaves o caballo de sangre pura de carrera, no es necesario que sea otorgado por escritura pública, pero sí en forma escrita, certificada por el funcionario competente, que no es otra cosa que el formulario que otorgan en el registro del automotor, de buques o en el registro que corresponda, y que por el solo ingreso ya queda certificado por el funcionario que desempeña sus funciones en ese establecimiento, en ese registro. En cuanto al primer requisito de fondo, es decir, la capacidad, se establece que para constituir anticresis debe el sujeto, el constituyente, contar con plena capacidad o también puede hacerlo el sujeto con capacidad restringida. No puede hacerlo el sujeto que es plenamente incapaz. Esto es así puesto que la constitución del derecho de anticresis, en su naturaleza, configura un acto de administración. Recuérdese entonces que quien es persona plenamente capaz puede administrar y también disponer de sus bienes. Quien es persona con capacidad restringida puede administrar pero no disponer. Y el incapaz no administra ni dispone. Por tratarse entonces de un acto de administración, puede otorgarlo, según se dijo, el sujeto con plena capacidad o el sujeto con capacidad restringida. Véase que así surge de la lectura de los artículos 32, 48 y 49. El artículo 32 alude a las personas con capacidad restringidas y establece que son aquellos mayores de 13 años que padecen una adicción o una alteración mental.
El artículo 48 alude a los sujetos considerados pródigos y también a las personas con discapacidad debido a una alteración funcional permanente o prolongada, que también son sujetos que se les dicta una inhabilitación o la restricción de la capacidad, que no es exactamente igual, pero a los efectos de este análisis es lo mismo porque los efectos jurídicos son semejantes. Y finalmente debe tenerse en cuenta que el artículo 49 indica cuáles son los efectos jurídicos y establece que la declaración de inhabilitación mencionada en el artículo 48, semejante a los sujetos con capacidad restringida del artículo 32, importa la designación de un apoyo que debe asistir al inhabilitado para el otorgamiento de actos de disposición. Queda entonces claro que para el otorgamiento de actos de administración no se requiere de ningún apoyo, al menos ese es el principio general. Y en cuanto al segundo requisito de fondo para el otorgamiento del título, es decir, la legitimación debe estarse a lo dispuesto en el artículo 2113, que dispone lo siguiente: pueden constituir anticresis los titulares de los derechos reales de dominio, condominio, propiedad horizontal, superficie y usufructo. Es decir, que menciona 5 derechos reales, pero en rigor de verdad, los legitimados son los titulares de 8 derechos reales. Porque recuérdese que la normativa que regula la propiedad horizontal también se aplica a los derechos reales llamados conjuntos inmobiliarios, tiempo compartidos y cementerios privados. Entonces, cuando se menciona la propiedad horizontal, deben quedar comprendidos también esos 3 derechos. En definitiva, a los 5 derechos expresamente mencionados, es decir, el dominio, el condominio, la propiedad horizontal, la superficie y el usufructo, deben sumársele los 3 derechos que resultan considerados propiedad horizontal de características especiales, es decir, 8 en total. Que es muy simple conocer cuáles son los derechos reales que legitiman al titular para la constitución de anticresis, que son los 8 primeros derechos reales. En el orden que están establecidos en el artículo 1887, son los 8 primeros, es decir, los 7 derechos reales sobre cosa propia más el usufructo, lo cual ratifica que la constitución de anticresis en su naturaleza configura un acto de administración y no de disposición, porque el usufructuario está facultado para administrar, pero no para disponer, ya que por tratarse de un derecho real sobre cosa ajena, no confiere la facultad de disponer de un objeto ajeno, de otro modo sería inconstitucional. Luego hay que tener en cuenta que los requisitos se reproducen cuando se analiza el modo suficiente. El requisito de forma, entonces, es la entrega material del objeto, es decir, la entrega física, es decir, la tradición, cuyo concepto está plasmado en el artículo 1924. La capacidad que se requiere es la capacidad plena o la capacidad restringida, puesto que se trata de un acto de administración, y los sujetos legitimados son los titulares de los 8 primeros derechos reales, es decir, los 7 derechos reales sobre cosa propia más el usufructo. A partir de ese momento, entonces, queda constituido el derecho real y el acreedor anticresista puede comenzar a percibir los frutos para cobrarse su crédito con el ejercicio de este derecho real de garantía. Va de suyo que por recaer este derecho sobre objetos registrables, luego de la Constitución, el título debe
incorporarse, debe llevarse al registro de la propiedad que corresponda, es decir, registro de la propiedad inmueble o del automotor o de buques o de aeronaves o de caballos de carreras, para que quede registrado a los efectos que establece cada uno de los registros. Doy por terminada la exposición y espero que les haya sido de utilidad. Muchas gracias por permitirme estar con ustedes.